Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Mayra Carvente, bienvenidos a todos. Pues hoy, May, vamos a estar hablando de un tema que pudiera parecer que no se relaciona con el acceso a la justicia, pero digamos que es una de las herramientas que tienen los trabajadores para defender sus derechos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que es el derecho sindical en México. Y nada más para hacerte una mención, ahí yo me acuerdo, May, yo no sé si de pronto tú te pasó lo mismo en algún momento mientras estudiábamos la licenciatura, que sí hubo una onda de cuando empecé a tomar mis clases de derecho laboral, que yo decía, sí, esto es lo mío, yo lo que quiero es defender a los trabajadores pobrecitos, pues de pronto nos explotan y por supuesto el derecho laboral es lo que va a salvar a los trabajadores del mundo, ¿no? Y luego decir, y los sindicatos, claro, claro, los sindicatos son una herramienta importantísima. Y luego salí de la escuela y vi Y vi el la tema, realidad. vi la realidad y me dije, no, derecho laboral, pues, ¿qué pasó? Ahí sí, nomás no le puedo entrar. Digo, sabemos, podemos dar una asesoría y demás, pero entre muchos otros lugares donde se violan los derechos, está en la materia laboral, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy vamos a tratar de aclarar algunas temáticas en relación a los sindicatos y pues de pronto si hoy día es una herramienta útil para los trabajadores, ¿no? Con todo esto de la flexibilización laboral y demás, ¿no? Yo también tuve esa parte en la universidad, pero sí creo que depende mucho del maestro o la maestra que te toque, ¿no? Yo Ujú. tuve una maestra excelente de derecho Sí, laboral yo también. que yo estuve, o sea, de verdad sus clases eran, wow, ¿no? Me encantó, me fascinó, sí, me pasó por la cabeza, pero también conforme vas trabajando y conociendo de cerca que el sindicato a veces es espada y escudo, ¿no? Ujú, Muchas veces lo utilizan eh, pues de manera errónea. ujú. Y me ha tocado ver muchas situaciones que dije, híjole, no, creo que no, ya el sindicato comienza a perder, no digo en todos los casos, Ujú. en algunos casos comienza a perder esa objetividad para lo que fueron creados. Es correcto, es Pero, correcto. pero empecemos ahora sí que desde el principio. Va, ¿Qué es un sindicato? ¿No? ok. Comencemos. Pues un sindicato es una asociación de trabajadores que tiene pues como objetivo velar por la defensa de los intereses laborales, sociales, económicos frente al empleador y pues sea esta ya una empresa, digamos, privada, sea una junta patronal o sea el Estado mismo, ¿no? Tenemos que hacer como estos grupos, estos gremios para defensa de derechos frente al patrón, ¿no? Sea cual sea. Entonces, las leyes de cada país van detallando condiciones mínimas, pisos mínimos para que los sindicatos puedan construirse y también qué tipo de poder se les otorga. En líneas generales, se trata de un ente de coordinación política, laboral, y pues dado que es un órgano de representación de los trabajadores, pues obviamente llegan a tener un peso muy importante dentro de la empresa, del Estado. Si es así de ese, te van a levantar los sindicalizados, ¿no? Ahí es donde empieza como este tema. Pero bueno, en el contexto histórico de los sindicatos, la palabra sindicato proviene del vocablo griego síndiki, que se traduce protector, y era la figura que defendía a alguien durante un juicio en su contra. Entonces se llamaba síndicos a un grupo de 5 oradores de la democracia ateniense que abogaban por las antiguas leyes en contra de las innovaciones. Entonces, desde entonces, el término se empleó con el sentido de alguien que está velando por los intereses de la comunidad.
Sin embargo, la historia propiamente dicha del sindicalismo comienza con la lucha obrera del siglo XIX, ya la vamos viendo más en forma los obreros, ¿no? Dentro del cual los movimientos tanto anarquistas y socialistas tuvieron un protagonismo importante. A nivel internacional, bueno, la legislación inglesa han utilizado, bueno, aún utilizaba los términos amos y siervos, ¿no? Hasta 1875 se cambió por patronos y obreros. En este marco de tensión por estos cambios entre empresarios y trabajadores, surgen los primeros intentos de internacionalizar esta lucha y es así como se va creando en 1864 en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores. Aquí ya comienza como que más en forma este primer organismo que centralizaba las acciones sindicales de Europa. Y bueno, durante los siguientes 20 años, después de diversas luchas sociales, políticas, logran el reconocimiento del derecho a huelga y otros primeros beneficios sociales mínimos, entre ellos el reconocimiento ya de los sindicatos como grupos de organización de trabajadores, y es hasta 1889, después de continuar con una lucha y tensiones internas, que pues bueno, se van organizando estos partidos socialistas y laboralistas para conformar pues una segunda internacional, por así se le llamaba, ¿no? Con esta labor se llevaron a cabo distintas acciones que hasta hoy se encuentran vigentes, por ejemplo, el 1 de mayo, como el Ujú. Día Internacional de los Trabajadores, y bueno, ahí la finalidad de este día, nada más para hacer ahí una mención, se conmemoró a 5 huelguistas que fueron ejecutados en 1886 en Chicago y además se adopta la jornada laboral de 8 horas. Finalmente, en 1919 se crea la Organización Mundial del Trabajo, que digamos que es un ente tripartito que da cavidad a sindicatos, a gobiernos y a empleadores. Entonces, para mediar en la toma de decisiones laborales y tratar de marchar, digamos que juntos, ¿no? Hacia un bienestar. Y pues bueno, lo cual no significa que la lucha sindical haya llegado a un buen fin, ¿no? Pero Ujú. pues estos tres engranajes que de alguna manera buscan este bienestar. ¿Qué sucede a nivel nacional? Bueno, pues aquí tenemos la Ley Federal del Trabajo. Los sindicatos tienen la función principal de negociar convenios colectivos de trabajo. Sin embargo, pues en general son acuerdos legales entre los empleadores y los trabajadores que regulan aspectos como salarios, jornadas laborales, condiciones de trabajo y beneficios sociales. Los sindicatos actúan la mayor de las veces como intermediarios entre los trabajadores y los empleadores, representando a sus afiliados en las negociaciones con la empresa, asegurándose de que se respeten sus derechos en el mismo sentido. También ofrecen a sus miembros asistencia legal, formación, capacitación y en algunos casos servicios de salud y apoyo social. También pueden participar en la elaboración de políticas públicas relacionadas con el trabajo, lo que les permite influir en la legislación laboral y en la protección de los trabajadores. Entonces, si vemos la creación y el objetivo y la lucha que han traído para poder formar estos sindicatos, tiene sentido o tenía Ujú. sentido. Realmente es una lucha que sí considero que no se debe de perder esta finalidad, porque el trabajo ha sido intenso a nivel internacional, nacional, luchas, muertes, al grado de que conmemoramos, es más visible ya esta parte, pero pues que no se pierda híjole, pues este equilibrio que buscan los sindicatos, ¿no? De hacer frente al patrón y de brindar pues toda una calidad de diferentes servicios a los trabajadores. Entonces, que los trabajadores no pierdan ese sentido para lo que fueron creados los sindicatos. Eso bueno, yo que soy más onda internacionalista, me parece que así como la evolución que nos has ido contando de cómo pues tiene que ver con una lucha obrera, ¿no? De exigencia de derechos
indispensables, básicos que deberíamos de tener los trabajadores. Me parece que uno de los entes internacionales que también vino a marcar la pauta, eso creo que no está como tan difundido, o sea, difícilmente los trabajadores saben que existe una organización internacional. Claro, no es una organización como en otros sistemas en donde tú puedas irte a quejar, ¿no? De un tema laboral, pero sí marca muchas líneas o pautas para los estados en cuanto a la regulación de estos derechos elementales. Y, por ejemplo, entre las cosas que la OIT fue trabajando, que es esta Organización Mundial del Trabajo de la que hablas, era la reducción, pues, de las jornadas laborales, que hubiera una regulación, por ejemplo, para trabajos de niños, que las mujeres no hicieran ciertas funciones que de pronto podían poner en riesgo su integridad. De alguna manera se han ido sosteniendo o dando de alguna forma una protección un poquito más amplia a estos derechos laborales, sociales y demás que vienen inmersos, y me parece que sí es un buen referente, que también se ha aventado de pronto hay algunos criterios que no necesariamente son laborales, pero que han dado mucha pauta, como por ejemplo para los pueblos y comunidades indígenas, también hay un convenio de la OIT, pero a lo que voy es que sí tenemos una directriz internacional que nos ayuda de alguna manera fijar los pisos mínimos en cuanto a la atención del Estado, ¿no? Pero andamos sobre los tiempos. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa comercial y seguimos platicando de esto? Y vamos porque nos falta mucho todavía. Es correcto. Bueno, recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org, nos pueden ver los videos, los videos pasados de esta temporada, los pueden revisar en CIMAC TV a través de YouTube. Y bueno, también si quieren contactarnos con nosotras directamente a cabina, pues pueden hacerlo a los teléfonos 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando cómo está el sistema sindical en nuestro país. Un poquito Mayra nos contó, pues ahí la historia que general, ¿no? De pronto de lo que hemos tenido a nivel nacional e internacional y de algunos entes internacionales. Bueno, pues yo les voy a contar cuáles son los tipos de sindicatos que existen a partir de lo que ha señalado, pues precisamente lo que platicaba la Organización Internacional del Trabajo o la OIT. Este organismo internacional ha clasificado, también dependiendo de las actividades que tienen los diferentes campos laborales, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, los sindicatos de empresas. Aquí vamos a tener a trabajadores de una sola empresa y estamos hablando de sectores, temas industriales o grandes corporaciones, acá donde la fuerza laboral pues sí es importante, significativa, y pues sí solemos, por ejemplo, un ejemplo acá, podríamos tenerlo como los sindicatos de las plantas automotrices, ¿no? Por poner un dato ahí. También tenemos sindicatos de industria. La diferencia entre uno y otro, acá tendremos a trabajadores, pero pueden ser de diversas empresas dentro de una misma industria o de un sector económico, y que bueno, aquí podemos ver temas como textiles, mineros, de la construcción. Acá sí vamos a tener una pues mayor influencia debido pues a su capacidad de movilizar a un número pues mucho más amplio de trabajadores, porque pueden ser de diferentes gremios, ¿no? Bueno, en cuanto a la industria. También tenemos los sindicatos de oficios. Estos representan a empleados que comparten un mismo oficio o profesión, independientemente tanto de la empresa o de la industria a donde se desempeñan laboralmente. Y bueno, acá nos vamos a ver con temas como cuestiones en el campo profesional, en la formación continua, condiciones especializadas de trabajo, etcétera, ¿no? No, perdón, no, ya me hice un poquito bolas, ¿no? Estamos hablando más bien de los de
de los de oficio que les decía que son más tradicionales, como temas de carpintería, de albañilería y herrería. Me estaba confundiendo con los gremiales, porque los gremiales están más desarrollados, eso sí, a profesiones o especialidades. Y entonces aquí sí vamos a tener a médicos, a abogados, a ingenieros, que pues sí suelen enfocarse más a una disciplina más pues específica dependiendo de su campo profesional. Y bueno, aquí sí les decía, ¿no? La parte de cómo se van desarrollando en cuanto a la formación continua y cómo sí requieren ciertas capacidades especializadas dependiendo la labor que desempeñan. No es lo mismo que aunque seamos todos profesionales, tengamos el campo de la medicina, el campo del derecho, el campo de la arquitectura. Entonces, habrá ciertas nociones como comunes entre nosotros, pero no necesariamente desempeñamos las mismas actividades. Y finalmente, pues tenemos los sindicatos generales, esos se refieren a instancias que de alguna manera van a agrupar a trabajadores de diferentes sectores, de diferentes empresas y de diferentes oficios. Aquí no nos importa tanto la actividad que realicen, solo que evidentemente sean trabajadores. Es un sindicato que vamos a ver menos frecuente. Sin embargo, para los efectos que de pronto son necesarios para la exigencia de condiciones laborales dignas, pues ayudan a que estos tipos de sindicatos generales, pues como suelen ser mucho más numerosos en cuanto a la población que protegen, pues nos pueden ayudar a hacer una presión más importante, ¿no? Ahora bien, que si esto lo queremos cruzar un poquito con los sindicatos que tenemos conocidos en nuestro país, que tenemos acá, pues les voy a mencionar algunos. Solo que a reserva de lo que vamos a estar platicando nosotras en esta vivencia que hemos tenido con los sindicatos, sí tendríamos que hacer algunas puntualizaciones, pero eso lo vamos a hacer más adelante respecto a los mismos. Pero bueno, los que identificamos en mayor medida dentro de nuestro país, sí tenemos o podemos tener una mención en cuanto a un abordaje histórico de los sindicatos en nuestro país, o sea, sí tendríamos que reconocer esa parte, digo, al final los derechos laborales en la Constitución de 1917 fue el referente a nivel América Latina, ¿no? Es decir, fuimos los primeros en nuestro continente que de alguna forma protegía mejor los derechos y por eso es que pues tenemos, digamos, como esa medallita histórica, ¿no? De un poquito de tener este reconocimiento. Ahora, de ahí a que a lo largo de los años esa medallita se haya mantenido, bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Pero entonces, eso se los menciono porque muchos de estos sindicatos de los que vamos a hablar ahorita, eh, los podríamos asociar con cuestiones que pudieran considerarse negativas, ¿no? Pero pues tiene muchos temas ahí pues cuestiones políticas y de muchas otras naturalezas que inciden, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son estos sindicatos que han tenido el interesante en nuestro país? Por ejemplo, la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, fue fundada allá en 1936, es uno de los sindicatos pues más grandes y poderosos de nuestro país que pues en su momento estuvo afiliada al Partido Revolucionario Institucional y ha sido pues uno de los sindicatos que han participado como un actor central en la labor o en la política laboral de nuestro país y pues sí, representa a un número importante de trabajadores de distintos sectores. También tenemos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, que agrupa a maestros y a trabajadores de la educación en México y es uno de los sindicatos pues más grandes en América Latina y también tiene una gran influencia en las políticas educativas de nuestro país. También tenemos el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Esto representa a todos los trabajadores de petróleos mexicanos, Pemex, y también pues ha sido uno de los referentes para temas del sector energético en nuestro país. El Sindicato Mexicano de Electricistas es fundado en 1914, es uno de los sindicatos más antiguos. Sin embargo, pues esto ya sabemos, cuando se hizo esta separación de Luz y Fuerza y demás, pues ahí también hubo temas interesantes. Entonces, sí, su influencia se ha reducido de forma interesante.
pero bueno, fue uno de los referentes importantes para la defensa, pues, de los derechos de los trabajadores en el sector eléctrico. Y otro más es la Unión Nacional de Trabajadores, que es una coalición de sindicatos que se forma allá en el 1997 como una alternativa precisamente a la Confederación de Trabajadores de México. Y pues acá vamos a ver reflejados a trabajadores de distintos sectores, incluyendo temas como telecomunicaciones, salud, gobierno. Entonces, digo, esto es por mencionar algunos, ¿no? Los más grandes que de pronto conocemos, pero podemos tener otras representaciones en otros ámbitos, en otros gremios o en otros sectores, pero al final sí se colocan en esta esencia como un parteaguas en cuanto a la protección de derechos laborales de los trabajadores y que sabemos que esta es otra de las cosas que a veces como trabajadores parecería que no lo sabemos, y esto tiene que ver también con el tema de la flexibilización, que el pertenecer a un sindicato no es algo que de pronto el Estado no debería de proteger, sino en realidad es un derecho que tenemos dentro de la Constitución, eso lo vamos a ver plasmado en el artículo 123, que nos habla precisamente de que podemos unirnos en defensa de nuestros intereses por sindicatos. Ya por eso les decía, más adelante sacaremos nuestras vivencias. Ajá, y lo que tuvo que pasar, ¿no? Estos parteaguas para llegar a estos grandes sindicatos mexicanos, pues el tema de Cananea, ¿no? De Río Ajá. Blanco, estas huelgas tan importantes que sucedieron, es que es lo que te digo, a veces insisto, pero siento que a veces perdemos el de dónde venimos, qué es lo que pasó, qué es lo que Uh-huh. tuvieron que padecer otros trabajadores para que nosotros pudiéramos tener estos pisos mínimos y perder la objetividad y desviarnos, porque bueno, ya vamos a hablar, como dices, más adelante de cómo se han transformado algunos sindicatos, peor aún, algunos líderes sindicales, Uh-huh. ¿no? De un tema de corrupción, de muchas cosas que han sucedido a lo largo de estos años, pero sí es importante hacer mención que tenemos estos grandes sindicatos Uh-huh. gracias a Sí. estas luchas, ¿no? Tan importantes que todos los que vamos ahí a la escuela desde el principio te enseñan. La huelga de Cananea, la huelga de Río Uh-huh. Blanco, todo lo que sucedió y pues hoy en día a veces creo que no, o no se los enseñaron tal vez. Tal vez. Sí. O de pronto no profundizamos a veces, ¿no? También en esos derechos que tenemos laborales, que tiene que ver, insisto, con estos temas de flexibilización. Pero, ¿qué crees, Mike? Porque creeríamos que entonces solamente los trabajadores se agrupan. No, pero es que, ¿qué crees? Que No, también tenemos sí. sindicatos conformados por patrones que también, bueno, acá los vamos a conocer como sindicatos patronales. Y, por ejemplo, de los Ujú. más famosos que conocemos, los centros patronales, la Concanaco, la Concamín, la Conacintra, pues al final acá Canacintra, diríamos, ajá. Canacintra, perdón, Ujú. no es que estén velando por la protección de los trabajadores, ¿no? Más bien es esta asociación que han tenido de empresarios, pues acá más para un poco ser el contrapeso, ¿no? De pronto también de los Sí, sí, trabajadores, sí. ¿no? Pero bueno, Ujú. es una herramienta que también se nos da como posibilidad, pero pues bueno, ahí en esta cuestión de las negociaciones, pues se supone que estas personas son las que entrarían en la defensa de un lado o del otro, ¿no? Dependiendo si eres patrón o trabajador. Andamos sobre los tiempos, Mike. ¿Te parece para que ahorita nos cuentes un poquito qué es lo que nos dice la ley federal en cuanto a estas temáticas? Pero ¿te parece si lo hacemos regresando del corte? Sí, sí, para poder platicar a gusto y Va, no esté va, va, va. presionada con el tiempo. Muy Muy bien, bien. pues entonces vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos acá a Reivindicando Derechos, perdón, a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre el derecho sindical en nuestro país. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, pues estamos de vuelta ya en el programa.
el día de hoy estamos platicando de cómo está el derecho sindical en México. Ya hablamos de historia, ya nos platicaste cómo los diferentes tipos de sindicatos que tenemos aquí en el país, cuáles son los más reconocidos, que también los patrones tienen sus propios sindicatos, pero les quiero platicar cómo estamos en la Ley Federal del Trabajo respecto a los sindicatos. ¿Qué dice la ley? Bueno, define lo que debemos entender como sindicato. Reconoce ahí esta figura y lo reconoce como un derecho, la posibilidad de construir estas organizaciones que se estimen convenientes, garantizándose también la oportunidad de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos. También les da la oportunidad de elegir libremente a sus representantes. Esto lo pongo un poco entre comillas, pero bueno, organizar su administración y actividades, formular su programa de acción, construir las organizaciones que estimen convenientes y también les dice que no estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación por vía administrativa. También es importante señalar que así como tenemos la oportunidad de conformarnos dentro de un sindicato, también esa libertad se extiende con protección de la Ley Federal del Trabajo para evitar injerencia del empleador, de representantes o de cualquier autoridad, pues con el objeto de preservar esta independencia del sindicato. Entonces, justo que es como solo nosotros no pueden Ujú. tener injerencia, así no perdería, ¿no? Sí. Sentido. Y bueno, pues tú nos puedes platicar cuáles son las tareas Sí. exclusivas de un sindicato, por favor. Claro que sí. Bueno, hubo una reforma laboral por ahí del 2019 en donde se hizo un ajuste en cuanto a las obligaciones o las tareas que deberían de tener los sindicatos. Nos hablan, por ejemplo, de promover la participación y consultar a las personas trabajadoras en cuanto a la definición de los intereses y objetivos, pues, comunes del sindicato, ¿no? Nos hablan también de someter a votaciones, pues, a todas las personas que forman parte de estos sindicatos mediante pues este voto personal, libre, secreto y directo, cómo vamos a elegir a esos líderes y a los representantes sindicales y pues cuándo van a hacer como la aprobación y la revisión de nuevos contratos colectivos de trabajo. Nos hablan de estos ejercicios de transparencia, porque cada 6 meses la administración del patrimonio sindical, acuérdense que los sindicatos se mantienen de las cuotas sindicales, ¿no? Es decir, de lo que nosotros como trabajadores damos al sindicato para que se mantenga. Bueno, pues entonces necesitamos saber, necesitamos una rendición de cuentas de en qué se ocupó, cuál es la situación de los ingresos, cómo se han manejado los dineros a través de la directiva sindical o cuál es el destino, ¿no? De esos recursos. Aquí lo que necesitamos saber es cómo se gasta ese dinero que aportamos todos y cada uno al sindicato. Nos hablan también de hacer una rendición de cuentas en cuanto al patrimonio sindical. Pensemos en estos patrimonios, perdón, en estos sindicatos grandotes, ¿no? En donde ya pueden comprar un edificio, pueden comprar como otro tipo de insumos para la labor del sindicato, bueno, ¿qué se hace con todos esos recursos? Se habla también de pues esta incorporación de la perspectiva de género, incluir a mujeres de manera proporcional en la integración de los cargos directivos como lideresas o representantes sindicales, porque aquí también es otro de los espacios en donde estaba pues vedado para las mujeres. Digo, la única referencia mujer de un sindicato pues en su momento era el Bester Gordillo, ¿no? Y referencia, pues bueno, ahí tenemos Ajá. nuestras cosas, ¿no? Pero a lo que voy es que no sé si tú te acuerdas de alguna otra mujer No, sindicalista, ¿no? no. Entonces era una de las cuestiones que pues sí, también era importante empezarlo a mencionar, que actúen con respeto, sin discriminación, a favor de las personas, que informen sobre los cambios que se realizan en las mesas directivas, en la modificación de los institutos y también en los temas de altas y bajas en cuanto a sus miembros, ¿no? Y bueno, pero ¿será que sí nos ayuda tener un sindicato, May? Pues por lo que yo veo, sí. La unión de trabajadores de un sindicato, pues obviamente va a brindar una mayor fuerza de negociación frente al empleador. Entonces ahí en esta negociación colectiva que pues va aparejada con los estatutos de cada uno de los sindicatos, pues obviamente logran negociar
mayores beneficios para los trabajadores. Entre estos beneficios podemos decir que pues también hay mejores salarios, ¿no? Ahí los sindicatos defienden los derechos laborales negociando constantemente para asegurar salarios y prestaciones superiores a los trabajadores no sindicalizados. Y pues también buscan labores óptimas mediante acuerdos con las empresas o con el patrón. También tienen un respaldo y defensa de derechos. ¿Qué quiere decir? Que afiliarte a un sindicato te brinda respaldo informado sobre tus derechos y además asumen la responsabilidad de exigir al patrón, pues cualquier tipo de tema de respaldo en cuanto a defensa de sus derechos y van fomentando un aprendizaje ahí continuo en cuanto a la protección social de los trabajadores. También, pues hay beneficios de igualdad, de apoyo, de salud y seguridad. Muchos de los sindicalizados, o que así les llamamos, ¿no? Los sindicalizados, tienen como estos entornos seguros, también por estas campañas que a veces acercan los sindicatos a sus trabajadores, así en temas de salud, pues obviamente sí es un tema importante, o también que cuenten, pueden negociar con compensaciones por despidos injustificados o con otros beneficios adicionales. Tienen un mayor poder de negociación, oportunidades de capacitación y desarrollo, se les brinda una mayor capacitación, mayores oportunidades, tienen pues diversas asesorías, ¿no? En cuanto a temas legales, en temas incluso funerarios, tienen una amplia gama, un abanico muy, muy extenso de beneficios y bueno, la pertenencia a un sindicato sin duda va a mejorar significativamente la vida de los trabajadores porque se les brinda mayor seguridad, mayor justicia, mayores oportunidades y pues para muestra, todo el mundo se anda peleando la plaza del sindicalizado, ¿no? Todo el Ajá. mundo está ahí formado para ver si ya los van a hacer sindicalizados. No sé si tú te tocó o has visto, lo has vivido de cerca, pero bueno, a nivel personal lo he vivido en mi familia y como trabajadora y pues mi decisión es no pertenecer a ningún sindicato y agradezco en tema personal porque pues mi mamá en particular perteneció muchos años a un sindicato y ella ya es jubilada y ya tuvo muchas oportunidades, muchos beneficios gracias a eso, pero pues yo preferí decir no. Ujú. No sé tú cómo lo has vivido Yo o también, lo... yo también Ajá. en temas familiares lo viví. Yo nunca he estado sindicalizada, pero a reserva de, me parece que el tema mío en específico, a diferencia del tuyo que tú dijiste, yo no, es que en los centros laborales donde yo he trabajado, en esta cuestión de la flexibilización laboral es, no, pero ustedes no tienen sindicato. Ah, pero ¿por qué no? No, es que pues, son de confianza o por ciertas condiciones, ¿no? Y entonces, de alguna manera, han creado esta imposibilidad de que los sindicatos puedan actuar con todas las bondades de lo que tú nos has señalado, con independencia de lo que pudiéramos criticar de los sindicatos o no. Ujú. Entonces, acá lo que yo he visto en mi experiencia personal es... no es factible adherirte a un sindicato porque no hay sindicatos. Defender tus derechos es como en el plano individual y eso cuesta más trabajo porque entonces es, por poner un ejemplo, ¿no? No nos están dando, no sé, viáticos para salir a checar expedientes, ¿no? Bueno, pero entonces dices, bueno, vamos a juntarnos y exigirlos. Y entonces, no, yo no quiero porque a mí sí me conviene. No, es que no nos van ¿Qué a tal dar que me nada. corren? Ajá, Ajá. ¿no? Como en esta onda Ujú. de no, no quiero exigir derechos porque pues ahorita estoy en este trabajo y lo necesito y no quiero perderlo, ¿no? Pero lo que sí pude vivenciar con mis familiares, estaba yo relativamente chica, y yo creo que a lo mejor a ti también te tocó esta época como de bonanza un poquito, en el sentido de yo recuerdo que a mis familiares les daban abrigos, les daban zapatos, Tus les vales, daban vales, ajá, ¿no? útiles, Útiles, eh, ajá. El día del juguetes, el niño, del niño, ajá. ajá.
Sí, 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 que las sí, fiestas, ¿no? Del Día de las Madres, que las exacto, fiestas solo para exacto. sindicalizados de fin de año. Sí. Exactamente, entonces sí recuerdo mucho esa etapa, recuerdo a familiares formando parte de los sindicatos, de sí, todavía, pero estamos hablando de una onda de hace como 30 años, yo creo, ¿no? Porque sí, sí recuerdo ir a reuniones de sindicatos con mis familiares y demás, pero también me tocó ver esta parte de donde llegaron en ese entonces los del PRD al gobierno de la Ciudad de México y dijeron, no, ya no, nada de estos beneficios. Y me parece que a reserva de que sí se daba, porque sí también lo llegué a ver de, a mí no me gustó este color del abrigo que me dieron y los zapatos están bien feos y no sé qué, me parece que más allá de esas cuestiones era algo no de privilegio ni de consentir a los trabajadores, sino de algo que habían ganado para el desarrollo que tenían y que de pronto de un plumazo dijeron, pues se los quitamos, ¿no? Y acá yo quisiera pensar que fue algo que quitaron y repartieron en otras cosas, pero pues a lo largo de la historia he visto que no, porque las condiciones sociales o desde esta matiz laborales para esos trabajadores que tenían esos apoyos, ya no hubo otros apoyos más y ahora ese sindicato tan grandote, ya ahora de alguna forma me estoy refiriendo a la administración pública local. Ujú. Esos sindicatos, ya después cuando yo trabajé directamente en la administración, me di cuenta que eran, pues, aquellos que no iban a trabajar, esos eran a los que metían a defender, a los que llegaban tomados, a los que generaban conflictos. Ahí sí era donde se metía el sindicato a de, no, no, no me los toquen, no hagan nada. Pues sí, pero es que hicieron estas cosas mal. Sí, 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 pero no, son sindicalizados y a ellos no les podemos hacer nada. Eso es lo que vivencié al menos, y entre algunas otras cuestiones, pero tú sí estuviste en varios lugares, ¿no? ¿Cuáles son de Es que pronto esas sí, diferencias? en varias dependencias, y fíjate que a lo largo de la vida laboral, bueno, es cuestión también como de personalidad. Yo nunca me he visualizado, ni desde mis inicios, en un solo trabajo, ¿no? Yo siempre he pensado que el conocer, el moverme, el estar en otros lados, a mí me hace sentir mejor y más productiva. Pero, y respeto mucho a las personas que están en un mismo puesto y duran toda la vida. Pero yo los veía y mis experiencias o la mayoría de las experiencias que tuve con personas sindicalizadas es que siento que llegaban a abusar de estos beneficios y que era así de, no, pues yo soy sindicalizado, yo llego tarde y yo me tomo 10 días y además yo me tomo porque es mi derecho y porque comenzaban a ver que el patrón, llámese cualquier organismo, instituto donde yo estuve, era de, es su obligación, y nos lo tienen que dar y hay que exigir más y entonces ahora hay que pedir y que nos den un bono, porque si nos juntamos y decimos y algunas eran con sustento y otras sin sustento. Entonces, sí sentí que empezaba a perder como esta objetividad y ya no me gustaba. O sea, yo ya veía y decía, no, yo no quiero estar como, porque siento que esperan años para sindicalizarse y cuando lo logran es, y ahora, eh, pues ya estamos sindicalizados y vamos a pedir y vamos, y entran en una zona de confort, la gran mayoría, ¿eh? No estoy diciendo que todos, estoy diciendo que sí, varios. Entonces, sí, esa parte siento que me desilusionó mucho. Y después comienzo a investigar ya en la maestría el tema de la corrupción y veo pues esta parte de los líderes sindicales, más desencanto llegué a tener y por eso te digo, en algunas ocasiones que me ofrecieron que si quería, así de va a haber cambio, va a haber cambios, te puedes quedar, si quieres incluso te puedo como meter en una plaza sindicalizada y mi respuesta fue no, porque también creo que llegan a estar topados en un tema de crecimiento laboral y profesional, tal vez no en lo económico, pero pues yo no compatía como con esas ideologías, pero pues esa es la experiencia que yo he visto y es cuando digo, chin, se pierde de objetividad todo el trabajo y la finalidad que tienen los sindicatos al tener Ah, personas así, ¿no? sí, Ujú. sí, sí, porque luego digo, al final,
Yo sí sostendría un poco la idea del concepto general, ¿no? De un sindicato en la necesidad de tenerlo, Ujú. em, y de cómo sí ejercer este derecho que viene en la Constitución de que todos podríamos tener un sindicato. Pero también entiendo que mucha de esta parte del abuso que tenemos como individuos, como sociedad, se va a ver materializado en cualquier lugar de pronto, no necesariamente en un sindicato, pero en cualquier otro lugar, y que sí hay gente que abusa de esas luchas que de pronto se han hecho. Pero también creo que es necesario que en la parte laboral exista un ente que ayude a los trabajadores. Voy a Claro. poner Ujú. un ejemplo. Em, Muchos años estuve ayudando a ministerios públicos. Y durante todas esas gestiones, sí, yo reconozco que hay muchos temas de la Procuración de Justicia que se podría mejorar en cuanto a Ujú. cómo trabajan los servidores públicos, pero también soy consciente de que trabajan con muchísimas carencias, ¿no? A veces nos ha tocado, yo platicaba por ahí, ¿no? Y no sé si tú lo recuerdes, pero en un ministerio público fui a solicitar copias, ¿no? Dije, necesito copias de esta carpeta. Y entonces me dijeron, bueno, primero déjame encontrar tu expediente, ¿no? Y ya que encuentre tu expediente, te traes tu paquete de hojas. Y entonces yo voy contigo, sacamos las copias y me dejas tu paquete de hojas. Y yo, pero, o sea, sí está bien, ¿no? Porque la necesito, pero ¿por qué le voy a dejar mi paquete completo de Mi hojas paquete. Ajá. si el expediente es una cosita así, ¿no? Pero a lo que voy Sí. es que, ¿por qué un servidor público tendría que hacer eso, ¿no? O lo que nos han dicho así de, es que no puedo ir a dejar el oficio porque la patrulla no tiene gasolina, ¿no? Entonces dices, Exacto. no tendrían que estar Sí. pasando por esto, no tendrían que, y también me ha pasado que hacen mucho en esta cuestión de que en los ministerios públicos de aquí de la Ciudad de México hacen un informe cada mes, al final de mes. Entonces, dependiendo de la productividad, que es algo muy subjetivo medir en este Ujú. tema de la Procuración de Justicia, decir, ah, bueno, May, tenías tú 100 carpetas el mes pasado, este mes deberías de tener 50 menos, ¿no? Pero pues te llegaron 250 más. Entonces, como rayos, o sea, la matemática Sí, no sí. da. Ujú, Y ujú. entonces es así como de, ah, muy bien, May. Entonces, como no pudiste llegar a 50 carpetas para este mes y en lugar de tener 50 ahora tienes 200, pues te vas a quedar castigada, ¿no? Y es así de, o sea, a ella le diste más trabajo. Con trabajos pudo Sí, sí, sacar sí. lo que pudo sacar y ahora la vas a castigar con los horarios o te castigan con el dinero. Entonces, a lo que voy, y no creo que eso sea algo exclusivo de una dependencia, sino me parece que comparte en otros espacios. Y a lo que voy es, pensemos en la parte, ya dejen de la productividad, sino cómo quieres que ese trabajador trabaje bien, ¿no? Sin estrés, sin todas estas cuestiones, si sabe que va a haber una repercusión por trabajar, ¿no? Ya ni siquiera es porque trabajé o bien o Ujú, mal, es ujú. por trabajar, porque de todas maneras, si lo hago bien, me vas a castigar, si lo hago mal, me vas a castigar. Y eso también genera un descontento social y la cuestión acá es que no existe un sindicato de ministerios No. públicos, ¿no? Bajo el Ujú. argumento de son personas de confianza, ustedes no pueden tener un sindicato y por lo tanto, pues se joden con todas las decisiones que tomemos y si eso, y yo lo veo desde el acceso a la justicia, que es la materia que nos toca, pues ¿cómo quieres que trabajen bien, que sean óptimos, que te atiendan de manera correcta, que sí avancen en tu carpeta? Si materialmente no pueden hacerlo y no les estás ayudando. Y si se van y se quejan, entonces está peor, porque lo terminas lo castigas y luego todavía lo puedes castigar diciendo, ah, bueno, Mayra trabaja o vive en el centro, ¿cómo no? La voy a mandar a Milpalta a que atienda los asuntos allá. Entonces dices, pues, entonces, ¿de qué sirve de que me queja? De que me Es queje que eso si pasa al final. mucho y sí falta que pues se lograra realmente estos sindicatos pues tomar en cuenta también a otro tipo de personal que ahí sí desconozco, desconozco esta parte de solo los sindicalizados, pero ya estos beneficios tan enormes que tienen, sí marcan, o sea, sí hacen un sesgo en el ambiente laboral, porque
comienzas a estar a disgusto y ves injusticias porque dices, oye, no inventes, yo trabajo más, Ujú. gano menos, no tengo prestaciones y empiezan ahí, ¿no? Y a veces estas personas sindicalizadas, entendible y están en su derecho, dicen, pues con la pena, ahí te ves, Ujú. ¿no? Yo me tengo que ir y si te llegan 20 cosas y a mí me tocaron 3, pues es Ujú. mi hora, adiós. Y hasta hay fila, ¿no? En el checador, Sí, sí, porque cierto. porque puntuales se van y dices, bueno, yo ya me quedo, me espero, Sí. no pasa nada. Y pues bueno, Pero andamos en los tiempos. ¿Te pero ya parece si estamos en tus tiempos, hacemos? ¿no? Sí, es Sí. correcto. Entonces vámonos a una pequeña pausa comercial y volvemos para seguir platicando de estos temas. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Regresamos a Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Estamos platicando acá un poquito, rebotando algunas pues digamos, experiencias que vivimos a partir de este ámbito laboral y cómo hemos estado cerca o no de los sindicatos. Pero nos mencionabas, May, en el bloque pasado, de lo que tú pudiste revisar en relación a la corrupción en los sindicatos, que eso sería otra de las cosas que a nivel social, con lo que hemos visto con algunos sindicatos importantes, es como, ah, y ve todo lo que hacen, ¿no? Y que también eso Sí. de alguna manera desdibuja la parte social de una institución como esta organización de trabajadores, ¿no? Ahí nos podrías contar un poquito. Sí, y también más de la institución, ahorita que dijiste, ¿y cuántas mujeres, no, Ah, conocemos ujú, como líderes en este tema de sindicato? Pues, lamentablemente solo al Baster Gordillo, ujú, que pues sabemos que fue dirigente por más de 20 años del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que ella estuvo incluso pues privada de la libertad ujú, por el tema de lavado de dinero, delincuencia organizada. Desvió más de 2.500 millones, no sé exactamente la cifra, pero más de 2.500 millones. Y entonces y después queda absuelta, ¿no? ujú, Entonces es así de, híjole, no te preocupes, no pasó nada, pues ya, literal, ¿no? No pasó nada, aquí no pasó nada. Entonces, pues esta falta de transparencia, de rendición de cuentas, el manejo de recursos y el que llegue a dominar una persona tantos años, el poder ser líder de un gremio de esta magnitud, pues termina mucho así y comienza a convertirse en una herramienta política ya más allá de los fines hacia los trabajadores, es a ver a qué partido le voy a servir, ¿no? Con ujú. toda mi gente que traigo, vamos a poder generar ámpulas, ¿no? O vamos a poder hacer movimientos importantes. Por eso te decía, sí, pierde mucho la objetividad cuando entra esta parte de la corrupción. También no sé si recuerdes del Sindicato de Trabajadores Petroleros, donde Ujú, estuvo Carlos Romero de de Champs, que Champs. también este hombre enriquecimiento ilícito, Ujú, dirigió por más de 25 años el sindicato. Entonces, pues su caso fue el Pemex Gate, ¿no? De los más ujú, sonados durante su gestión, porque se desviaron más de 500 millones de pesos en la campaña del PRI. ujú. Entonces, te digo, empieza ya a volverse un tema, una herramienta más política Y y Fidel esta también, ¿no? alianza. Ajá, ajá, Fidel también. esta alianza que empiezan a tener sindicatos, poder político y los trabajadores, ¿para cuándo, Ajá, no? exacto. Y Sí, entonces, sí, bueno, el sindicato de trabajadores, el SME, ahí todo, también Martín Esparza Flores, también si recuerdas, pues ujú, mala administración de recursos, todos caen en lo mismo. Un tema también de uso político del sindicato, surgieron diferentes conflictos ahí, pues no hubo sanciones. ujú, Lo mismo, no hay sanciones en ningún tema. El más sonado ya, como que en épocas más recientes, fue el de los trabajadores de la Ciudad de México. Ahí también hubo denuncias por desvío de recursos, uso indebido de recursos. Se revelaron ahí, hubo una investigación donde hubo pagos injustificados, manejo de cuotas sindicales, bueno, un mal manejo de estas cuotas ujú. sindicales y pues tampoco.
no pasó nada. Y así te puedo dar varios ejemplos Sí. que concluyen en que quedan impunes. Entonces, ya muchos de estos sindicatos grandes van convirtiéndose en una alianza política y que sus líderes se vuelven más poderosos, ¿no? Ujú. Con más dinero, y ahora ya no solo son ellos, son los hijos, son los nietos, y se va haciendo eh, pues un monopolio del sindicato, tristemente para el país, ¿no? Ujú. Y eso porque también hemos visto casos de sindicalistas que se han posicionado en cargos públicos como temas de legislaturas, ¿no? Y entonces Ujú, dirías, ujú. claro, no, sí está súper bueno que haya un sindicato en estas cuestiones para que pueda hacer un contrapeso en temas pues, traspasar los derechos laborales, ¿no? Pero aunque los teníamos ahí, digo, ahora ya no puedo ubicar uno así tan referente como los tuvimos en años pasados, pero pues ya estaban ahí y dejaron pasar todas las reformas de la flexibilización laboral, del outsourcing. Y ahorita pensemos que estamos hablando de los trabajadores, de alguna manera, asalariados, ¿no? Que pues Ujú. pueden aportar sus cuotas y demás, pero también tenemos un número importantísimo de trabajadores informales que crean sus propias asociaciones, pero que no necesariamente son de esta naturaleza sindicalistas. Pensemos los vendedores ambulantes del centro, que tienen su propia organización. Es muy, para los que no nos escuchan en la Ciudad de México, en el centro histórico hay muchos, bueno, hay en varios lugares, ¿no? Pero en el centro histórico es de pronto donde se concentran. Ujú. Y a lo que quiero poner el ejemplo es, suena su silbatito porque saben que están de manera informal y todos se levantan súper rapidísimo y van y se esconden en algún lugar, ¿no? Eso lo único que refleja es que sí tienen una forma de asociarse y decir, si pasa tal o cual autoridad, nos vamos a avisar y o sea, al final sí terminan conformando una asociación. Pero a lo que voy es más alto el porcentaje de personas que trabaja de forma informal que no tiene estos beneficios, que pudiéramos cuestionar si están bien o tan mal, que si se roban, ¿no? Pero más allá de eso es esta protección que tendríamos o deberíamos de tener los trabajadores, no los tienen todos, ni en el plano asalariado ni en el plano informal. Y entonces, ¿qué tanto es que los sindicatos han ayudado a posicionar temas, no solamente para sus agremiados, sino posicionar temas en la protección de los derechos laborales que pudiera ayudar a todos parejo? Y eso es lo que yo sí veo un tanto No, desdibujado, ¿no? Porque, pues, posicionan a sus hijos. Por ejemplo, claro, Napoleón Gómez Urrutia, su hijo fue senador. Entonces dices, "Mm, ¿para ¿no? dónde, no? ¿Dónde posicionas la iniciativa o qué estás trabajando? Pero no, estás posicionando tus intereses. Y eso Ajá, es lo que y no también debería de ser. en Ujú, un país donde somos de los que más trabajamos, ¿no? Y que asumimos el ujú. trabajo como, bueno, ahora sí que nosotras no somos las más indicadas para decir esto, pero asumimos el trabajo como esta cuestión de, no, claro que tengo que seguir trabajando más y más y más horas y más horas y necesito, y claro, cada uno de nosotros podemos tener nuestras cuestiones personales, económicas, familiares y Ujú. demás, pero a lo que voy es que no es que tengamos que pasar la vida trabajando, la vida hay que vivirla y una parte es el trabajo, Sí. pero ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en la legislación para reducir la jornada laboral bajo el argumento de, quiero yo pensarlo así, no lo han dicho públicamente, pero para el argumento de que en los legisladores no es algo importante y entonces nosotros voltearíamos desde el lado trabajador y decir, es que sí necesito más descanso, o sea, sí necesito convivir con mi familia, sí necesito tener otros proyectos, yo quiero estudiar. Y en esta cuestión en donde hay muchas personas que vienen del Estado de México a trabajar a la Ciudad de México, las distancias, los tiempos de Los traslado, los trayectos. transportes, o sea, Ujú. todas esas cuestiones me parece que hay temas laborales que hemos de alguna manera empujado como podemos los solitos, ¿no? Los que no estamos sindicalizados, pero que los sindicatos ahora ya no tienen al menos esa fuerza tan importante para cambiar Ujú. muchas estructuras del país para mejorar a los trabajadores y que lo que llegan a hacer cuando no los coopta la corrupción pues termina siendo algo muy focalizado, ¿no? Para esos trabajadores, que está bien, digo, no vamos a decir, ay, no, que hablen por todos, no, está bien, porque para eso son,
pero qué tanto de pronto de la figura del sindicato hoy podríamos decir que cumple con todas esas expectativas, que yo creo que ese es el aterrizaje que podríamos dar en este programa, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, es complicado, es difícil. Yo creo que la finalidad, la creación, el organismo tiene sentido y se ha logrado mucho y a través de eso tenemos un reconocimiento laboral importante. Creo que valió la pena mucho el sacrificio y la lucha de los que nos antecedieron, pero sí también es importante que ahora hacia futuro, pues se comience a ver cómo es, ¿no? Sin abuso, sin un tema político y pues ahora sí que eso es ya de cada persona, ¿no? Que pertenece a un sindicato y pues todavía hay mucho que trabajar, me parece que todavía hay mucho que trabajar. Sí, sí, sí. Y bueno, aquí ahora, pues si lo dejamos como esta idea general, pues lo hemos referido, sí tenemos un derecho como trabajadores, de pronto volteen a ver sus empresas, sus empleos, qué es lo que está pasando en esa materia, porque a reserva, ¿no? De esos abusos que a veces sí podemos notar, la realidad es que un sindicato sí tiene la obligación de proteger a los trabajadores de esos abusos de poder de los patrones, que sí existen, sí se dan. Al final entendemos que pues ellos tienen su negocio y quieren sacar, pero también para poder tener ese negocio se hacen uso de la labor o la obra que desempeñamos los trabajadores y sin nosotros ellos no podrían ser, ¿no? Entonces, pues también tienen que voltear a ver nuestras necesidades, lo que requerimos y siempre cuando estamos en un trabajo donde todas las condiciones son las más adecuadas, todos vamos a fluir bien, todos vamos a trabajar bien, vamos a ser productivos. Entonces, más allá de pensar que somos revoltosos, mejor piensen cómo mejoran las condiciones para que podamos ser un empleado fructífero, ¿no? Y pues, May, no sé si quieras algo para cerrar este programa. Nos vamos. Pues que los que pertenecen a un sindicato es un gran beneficio, aprovéchenlo, no lo malgasten, ¿no? Y que además es algo que se va heredando, porque Ujú. tengo entendido que en muchos sindicatos heredan las plazas a sus hijos y pues bueno, que lo aprovechen, que lo vean como es y que viene de una gran lucha y que los que no también reconozcamos que gracias a esos sindicatos nos salpicaron muchos Ujú. derechos que también debemos de aprovecharlos y los que no tenemos y que sabemos que también estamos en algún momento se padece alguna arbitrariedad, pues levantemos la voz y la mano a donde debe de ser. Muy bien, pues bueno, pues esto fue Reivindicando Derechos. Quisimos tocar este tema porque lo hemos visto un poquito, digo, no es que no tenga acceso, no, que no tenga participación en cuanto al Relación. Ajá, ajá. acceso a la justicia, pero de alguna manera sí, porque pues sí, cuando llegan a caer asuntos laborales acá, pues a veces hay que ver qué tanto, no del sindicato hizo o no, pero qué tanto de esta construcción social hemos diseñado para hoy pisar derechos laborales, ¿no? Pero pues bueno, no Sí. nos queda más que despedirnos, nos vemos la siguiente semana, recuerden que nos pueden estar escuchando a través de CIMAC Radio o que si tuvieran una duda de este programa en específico, quieren sugerirnos uno más, pues nos pueden llamar al número de cabina 55 35 08 47 61. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Bye, bye. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.